Hola, hola gente curiosa, bienvenidos al programa número 57 de La Curiosidad Liberó al Gato. Estamos como siempre con Walter. Hola, pero con Walter Gómez, esta vez aclaro, por el invitado que tenemos hoy. ¿Cómo estás, Walter Muy, Gómez? muy bien aclarado. Muchas gracias. Tuvo que esperar 57 episodios para que venga un Walter que sabe de lo que habla. Está bien, siempre hay una primera vez, nunca es tarde. Y sí, hoy vamos a hablar sobre, objetivismo. Seguramente vamos, obviamente, también a hablar de Ayn Rand. Y para eso tenemos un invitado espectacular para el día de hoy, que es Walter Jerusalinsky. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué tal? Viene otro Walter más, ¿no? Digo, Eh, que sabe de lo que habla. por Walter, lo que que dijo. está Walter en espera. Mirá, está todos los Walter de este mundo esperando a ver qué va a decir este Walter, que es en el que más esperanzas pusimos. Así que es mucha responsabilidad la tuya hoy, ¿eh? Se carga. Bueno, a ver, Walter, primero contame, ¿cuándo iba a arrancar la entrevista de una manera, preguntándote qué es el objetivismo? Pero voy a arrancar la entrevista de otra manera. ¿Cuándo te hiciste objetivista? Después contame qué es el objetivismo. Bueno, es una pregunta de lo más interesante, porque lo que a mí me pasó con las novelas y con todo lo que leí de Ayn Rand fue que descubrí algo mejor expresado, lo que yo había pensado más o menos siempre. Es decir, Claro. yo no sé desde cuándo soy objetivista realmente. Porque la verdad que siempre me sentí muy identificado con las ideas que encontré bien expresadas en el Rand, ¿no es cierto? Así que no te podría decir. Ahora, ¿de cuándo conocí a Ayn Ponele, Rand? sí, En 2010 aproximadamente. 2010. Y vos venías pensando más o menos lo que Ayn Rand ponía a modo de novela. Bueno, no hizo solo novelas, pero me imagino cuando hablas de novela estás hablando principalmente sobre la rebelión de Atlas, ¿no? Claro, La Rebelión de Atlas fue la primera novela que leí, después leí El Manantial, y Claro, después me dediqué a leer los libros de no ficción, que me parecieron sí. muy interesantes. La virtud del capitalismo, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Yo lo La leí, pero me virtud olvidé del el nombre. egoísmo, la virtud del La virtud del egoísmo, egoísmo. La virtud del egoísmo, perdón. sí, Mezclé filosofía dos china títulos. conductista. Sí. Ah, Eh, Sí. el ideal capitalista, me Ese, parece. exactamente. Entonces, Esos fueron los. francamente no lo leí. No, el ideal desconocido. es corto, ese lo puedes leer rápido. Ahora, me ocurrió una cosa bastante particular, porque cuando yo estaba desarmando una casa de fin de semana que teníamos y vendimos hace 5 años ya, encontré en la biblioteca un ejemplar del Manantial de 1963, que se ve que lo estaba leyendo mi viejo, así que no sé cuánto habrá habido ahí de Ah, mirá. influencia que yo no sabía, ¿entendés? Ah, ok. Así como disimulada. Puede ser, no sé, la verdad que no te lo sé. Tu familia vos sabías que No, pensaba que. mi viejo se definía como socialista, pero de la línea de Juan B. Justo, ¿no? Claro. Creo que decía que eso que describe, se llama liberal latinoamericano como socialismo liberal, que eran muy liberales. ¿No? Si vos me preguntás cómo pensaba mi viejo, si bien tenía algún afecto por la educación pública y por estas Ujú. cosas, era más bien liberal. Él Claro. se autodenominaba socialista, pero yo hoy lo veo retrospectivamente y me parece que era más bien. No tanto como yo, pero era libre. Eso es muy Claro. loco. En aquella época, ¿no? Cuando yo soy un desastre para hablar, para todo lo que es Argentina, ¿no? En todo lo que es historia em, pero cuando me comentaron lo que digamos, el socialismo, si se puede llamar así, que representaba Juan B. Justo, era, digamos, lo que hoy Dámelo, conocemos. ¿Eh? dámelo, digo. Claro, me hago Sí, socialista. claro, bienvenido. Sí. Porque era como una oposición al gobierno involucrándose en todas las cosas y era partidario de la libre empresa y la libre competencia, sin ningún tipo de ayuda estatal ni subsidio, digo, pero eso es socialismo. Absolutamente. Absolutamente. Y bueno, el libro este de Brown te cuenta cómo Juan B. Justo se oponía
a la formación del Banco Central, defendía el patrón oro. No sé, como que no las palabras, ¿no? Es como que van cambiando, van evolucionando de alguna manera que termina siendo cada cosa, incluso el término liberal, ¿no? Que en Estados Unidos significa todo lo opuesto a lo que significa acá en Argentina Absolutamente. y en España y en otros lugares. Eh, Absolutamente. entonces, bueno, más o menos ahí nos diste una idea de cuándo te hiciste, más o menos, ¿no? Cuándo empezaste a ver que las ideas que vos tenías más o menos en la cabeza tenían una forma, tenían una persona que las expresaba de una manera muy original, muchas veces como en novelas. Yo El Manantial vi la película, no leí el libro, me pareció, no sé si vos que leíste el libro, No, decís, vos sabés que cuando leí el libro, recordé que había visto la película, que me había ah, enganchado mucho, en cines de superacción hace 20 años. sí, pues la La película había nueva, visto, creo que es del 49, ¿no? Por ahí. no sé, no sé de qué año es, pero no, nueva no es. No, ya sé, es un chiste, digo. No, Ah, Y era bueno, pero pero una no, la película. versión segunda nueva tiene como 50 años, así que está bien, es nueva. absolutamente nueva. Pero me acuerdo que me había atrapado, había empezado a verla así medio de pasada y me había enganchado mucho y me acuerdo bien del discurso final, el Claro. alegato en el Es juicio, impresionante. que impresionante, sí, sí. Impresionante. Y me había llamado la atención, por la postura que era distinta a lo que uno generalmente veía en Hollywood y en las películas Claro. que uno veía, ¿no? Claro, La verdad que era. el villano era aquel que quería ayudar a los pobres, o que decía que quería ayudar a los pobres, ¿no? Claro, efectivamente, sí, sí, sí. Era Eso, como una denuncia de toda esa hipocresía, ¿no? claro, eso es lo que si uno ve la película, yo, o sea, lo confieso, no leí el libro, vi la película. Es una película muy vieja, por lo que se puede ver sin problema de derechos en YouTube, puedes Sí, verla sí, sí, sí. sin problemas. Eh, y es impresionante cómo yo veía cómo ella te hace entrar, te hace ver cómo son esta gente malvada, como nosotros, como digamos, como vos decías, ¿no? Las otras películas o series o incluso dibujos animados, vos veías al malvado, era el millonario, el que tenía toda la plata, el que era generalmente un empresario, ¿no? Incluso ves Los Simpson y el malo, ¿quién es? El señor Burns. No hay peor que el señor Burns. Y ella te Ahora, mostraba todo lo en el contrario. manantial están los millonarios malos también. Sí, está bien, pero Guarda, ¿no? sí, está bien, pero tenés los millonarios, por decirlo de un modo Claro, digamos, estúpido, los buenos. millonarios que producen, los productores y están también los parásitos, ¿no? Claro. Exacto, pero bueno, pero te mostraba todo, que todo ese discurso lo daban en realidad los malvados, no los buenos, eran los malvados los que Sí, daban todo el discurso de la solidaridad y ayudar. Eh, pero bueno, eso es para que hagan la película. Y, y ahora sí, vamos con la pregunta típica que hacemos siempre acá en el programa al principio. ¿Qué es el objetivismo? bueno, a ver, primero que nada tengo que aclararte que yo no soy ningún gran experto ni una autoridad en el tema, ¿no? Pero yo te diría que el objetivismo es una postura filosófica, primero que nada. Que habría que hasta, si bien Ayn Rand es en esta acepción de objetivismo, la autora, la persona más destacada, no es exclusivo de Ayn Rand, ¿no? Que se basa en ciertas premisas. Las premisas, ya sabemos, ¿no? Que existe la realidad, que ella llama la existencia, que existe algo que es externo a nosotros, que, que podemos en alguna medida conocerla, es contraria a la postura posmoderna de que no podemos conocer nada de la realidad y que la realidad es lo que cada uno quiere que sea, bueno, absolutamente contrario a eso. Ajá. Y desde un punto de vista, lo más interesante, esto es una posición realista, ¿no? El realismo no existe, no nació con Ayn Rand, existe de mucho antes. Sí, Pero lo interesante es la postura, digamos, moral, la ética. Y porque parte de una premisa muy importante que es que la riqueza es distinta de los recursos naturales. Entonces, tiene un ensayo en Rand que se llama Lo metafísicamente dado y lo hecho por el hombre, donde separa muy bien
y te explica que la riqueza no es un producto de la naturaleza, no es un producto de Dios, no viene de arriba, sino que es algo que tenemos que producir a partir de los recursos naturales. Claro. Y esto cambia completamente toda la posición ética y moral en relación a la riqueza. Porque hay una gran diferencia entre considerar que la riqueza es algo que es dado y que hay que o repartir o pujar por eso, donde siempre todos los hombres somos enemigos uno de otro porque somos competidores por la riqueza fija dada, a la postura de que no, que podemos colaborar para crear la riqueza. Y esta diferencia tiene una cantidad enorme de consecuencias en relación a ética, porque significa que, primero que nada, que no es necesaria el conflicto. El conflicto es algo, digamos, no es la naturaleza del ser humano estar necesariamente en conflicto. Nosotros podemos colaborar. Y en este sentido es muy interesante, porque, digamos, se la cataloga a Ayn Rand muy de derecha, muy en un ámbito conservador, y en realidad yo te diría que responde muy bien a todo el ideario del progresismo. En objetivos, no en métodos, ¿no? Porque ¿cuáles son los objetivos que te propone Ayn Rand? Bueno, que seamos libres, que defendamos a ultranza la propiedad sobre nosotros mismos, que esa es la base, y por lo tanto la propiedad sobre la mente, la propiedad sobre el cuerpo y la propiedad sobre el fruto del trabajo. Y que, digamos, a través de este respeto de la propiedad de las personas sobre sí mismas y sobre el fruto del trabajo, podemos colaborar unos con otros para producir todas estas metas que eran tradicionalmente o que se consideran tradicionalmente de la izquierda, que en realidad son los objetivos del humanismo y de la ilustración, ¿no? Que son la emancipación del individuo humano, la igualdad en el sentido de que todos tenemos derecho a intentar buscarnos la vida y no tenemos derecho a tomar lo que otros produjeron, pero sí tenemos derecho a asociarnos y tenemos la posibilidad de asociarnos y contribuir a crear la riqueza. Entonces a partir de esto viene lo que Ayn Rand, de esa forma seguramente ella enojada y con razón de estar enojada, lo llamaba la virtud del egoísmo, casi exagerando, pero era la virtud del derecho a perseguir el interés propio y de asociarnos con otros para ayudarnos a buscar el interés propio. Claro, es y que eso me parece... como que hay palabras que tienen como una connotación negativa cuando se dicen habitualmente, digamos, en el día a día, en la calle, por decirlo de alguna manera, pero que si uno se pone a analizar, no son palabras, y esto yo lo aprendí también, ¿no? Con Ayn Rand, no son palabras que tengan una connotación negativa necesariamente, como la palabra egoísmo, ¿no? La palabra egoísmo, yo me relaciono con vos o con Walter porque me caen bien, ¿no? Y en el fondo, estoy siendo egoísta, porque en el fondo yo quiero mi propio bien. Entonces me relaciono con vos y con Walter y no con otro, por mi propio bien, no por el bien de ustedes. Bueno, Eso es secundario. Perdón, pero aparte la cuestión de, a mí me gusta mucho una definición que escuché, leí en Twitter, creo, no recuerdo bien, que es precisamente la que los detractores de esto juegan, que es, egoísta es una persona que vive obsesionada con resolver sus problemas en lugar de vivir obsesionada con resolver mis problemas. Claro. Porque me parece que tiene que ver con eso. Para poner un ejemplo concreto, cuando en una familia, supongamos una familia de varios hermanos, hay uno al que le fue mejor que a los demás, si no redistribuye la riqueza, se lo acusa de egoísta, cuando en última instancia lo que le están diciendo es resolver mis problemas. Claro. Y por una especie de mandato, no voluntariamente. O sea, vos tenés que resolver mis problemas, de lo contrario, sos un egoísta. Pero peor todavía, porque te dice,
resolver mis problemas, pero no los resuelvas porque te conviene resolver mis problemas. Resolver porque a mí me conviene que resolver mis problemas. Claro. ¿No? Porque sí, porque incluso, viste, en la ética esta kantiana, si vos lo haces, si una persona le hace bien a otro porque le conviene, ya no tiene valor moral. Entonces, y eso es lo que denuncia Ayn Rand y dice, esto es toda una estupidez que realmente lleva al mundo a un lugar muy, muy oscuro, ¿no? Claro. Y es verdad. Sí. Estaba, ¿no? Porque generalmente además ella mostraba cómo se acusaba de egoísta o incluso de materialista, ¿no? A alguien cuando, como el ejemplo que dio Walter, ¿no? Un hermano que gana más dinero, cuando los materialistas son los que quieren el material de ese que supuestamente es Del otro. materialista. O sea, y mucho más que el otro, ¿no? Y mucho más que el Claro, eso otro. como decía Thomas Sowell, ¿no? Nunca entendí por qué es egoísta querer quedarse con lo que uno produjo y no es egoísta quedarse con lo que otro produjo. Exacto, Claro. exacto. O materialista, ¿no? Porque después vos tenés gente también que quizás tenés un hermano que fue más exitoso a nivel dinero, digamos, por decirlo de una manera, económico, porque es lo que quería, el otro quería ser pintor, ¿no? Y no le importaba tanto vivir con menos recursos, y los dos son igual de exitosos, quizás. O incluso el pintor que gana menos dinero termina siendo más exitoso, entonces, en lo suyo, por más que gane menos dinero, ¿no? Es como, en ese sentido también, esta gente termina siendo más materialistas que los que dicen, a los que acusa materialista, igual como si ser materialista sea algo malo, o también, repito, el tema de las palabras utilizadas, ¿no? Porque ser materialista en sí, quizás, salvo me decís que hay un ermitaño que vive en la selva, ¿no? Te digo, bueno, ese está bien que me diga a mí materialista o que me acuse materialista, pero el progre que está sentado en un Starbucks o en el iPhone y dice, que yo soy muy materialista, como que no me termina de cerrar lo que dice. Eh, te quiero hacer una pregunta. ¿Vos crees que el tema de Ayn Rand y todo esto que estamos hablando pudo haber tenido, digamos, pudo haber influido el hecho de que ella haya nacido en donde nació, en la Unión Soviética, y se haya tenido que escapar? Sin duda. Y eso es parte de su enojo. Es decir, Claro. evidentemente, es evidente la forma de expresarse de ella, que ella expresa un enojo, una calentura, ¿no? Pero con mucha razón, vos pensás que a la familia de ella la persiguió primero el zar y después la persiguieron los bolcheviques. Claro. Después se tuvo que ir a Estados Unidos. Y habrá ido con mucha ilusión a Estados Unidos y se habrá encontrado con que en Estados Unidos estaban haciendo muchas de las cosas que terminaban mal. Imagínate. ¿no? En los años 30, claro. Entonces estaría enojada. Y aparte, en una época que había muy buenas razones para estar enojada, porque estaba en auge el comunismo y mataban gente, y el nacionalsocialismo, y el franquismo, y era un mundo, la verdad, mucho más duro que el que nos toca vivir a nosotros ahora, ¿no? Era mucho más serio la cuestión. Y el factor común era el colectivismo, ¿no? Creo que ella era lo que decía. El factor común, por supuesto, era el colectivismo. Ella tenía la inteligencia para darse cuenta cómo el colectivismo era el factor común en uno y otro caso. Y yo creo que cuando llega a Estados Unidos se da cuenta de que cómo, porque el misticismo, esta cuestión hiperreligiosa, tan puritana de los americanos, a su vez le impedía ver el problema. Entonces, ella, yo me imagino que estaba intentando, gritando su verdad y lo que ella veía, y estaría muy enojada porque no la entendía, digamos, ¿no? Al principio, después creo que mucha gente la entendió. Y otra cosa que yo veo en Ayn Rand es que, al contrario de lo que mucha gente cree de ella, era una persona muy optimista en relación a la naturaleza humana. Es decir, digamos, ella lo que estaba defendiendo eran todos los valores de lo humano, ¿no? De todos los medios de producción de lo humano, la revolución la agricultura, que ahora, digamos, vos fíjate que ahora todo esto, esta movida antihumana, en realidad,
va en contra de la agricultura a escala, en contra de todo lo hecho por el hombre. Sí. ¿No? En toda esta posibilidad de emancipación que tiene el individuo humano a través de la tecnología, de la producción, de la transformación de la naturaleza, todo esto ella lo veía como con optimismo y tenía que luchar contra un mundo que se estaba volviendo en contra de todo eso. Por eso esos son enemigos de la mente. Y por otro lado estaba atacando una posición conservadora. Este colectivismo era una posición conservadora en relación a su cosmovisión. Claro. Porque era tratar de mantener, de no permitir que todos estos medios de producción se ejercieran con libertad. Y de esa forma se conservara el privilegio de determinadas élites conservadoras, ¿no? Yo creo que ella lo tenía muy claro eso. Y a veces la ven como conservadora, y no. Es todo lo contrario. Claro, de hecho, creo que ella estaba. Primero era muy crítica de la religión. Los conservadores, no todos, ¿no? Pero los conservadores tienden a ser religiosos y ella se consideraba atea prácticamente, por decirlo, atea practicante. Era una atea, claro, era una atea fuerte, atea, digamos, que tenía fuertes argumentos contra la religión, contra Dios incluso. En realidad ella decía que en realidad no era contra Dios, sino contra la idea de que existe un Dios, ¿no? Claro, vos no podés estar contra Dios si no crees en Dios. No, pero sin embargo toda su idea de la existencia que existe, qué sé yo, es el equivalente a lo que es Dios para la teología de nivel, ¿no? No digamos sí. para la parte de fábulas. O sea que no está tan desconectado. No está tan desconectado. Y por eso yo creo que algunas personas, muchos católicos y judíos y todo, que son religiosos, igual la consideran, ¿no? Sí, sí. Yo lo escuché, por poner un ejemplo, hablar muy bien de la obra de ella. Sí. ¿A quién? Obviamente a Gabriel Zanotti. Sí. Digo, con una fe importantísima. Lo hemos tenido acá en el programa, de hecho hablando de religión. Pero yo lo he escuchado decir que a él le parecía que la obra de ella, sobre todo la cuestión de las novelas, había tenido un impacto muy positivo, ¿no? O sea, eso me parece que es destacable. Sí, yo creo que ella, digamos, más bien atacaba a esa parte de la religión, que no es todo, que ataca la razón. Es decir, bueno, vamos a defender tal hipótesis creacionista o que fuera en contra de toda evidencia. Y contra eso era lo que ella... Por supuesto que eso no es el caso de todos los religiosos, para nada, ¿no? Pero sí debía ser bastante en el ámbito protestante de los Estados Unidos, ¿no? Que son más literales en relación a fíjate que ellos defendieron el creacionismo así literal con mucho más empeño que el mundo católico, ¿no? Claro. ¿Vos decís que los protestantes quizás se oponían más a lo que ella decía que los católicos? Sí, pienso que sí. Ok. Sí, porque vos tenés como una persona como Zanotti, que es tomista, que digamos, considera toda la cuestión de escritos, creo que más como metáfora que como realidad literal. En cambio, los protestantes, que por otro lado tienen esa virtud de considerar buena la riqueza y no hacer esa cuestión culpógena en relación a la riqueza, pero por otro lado también son, en muchos casos, ¿no? Porque vos viste que hay 1000 variantes, pero son más dogmáticos en el sentido de la literalidad, ¿no? Bueno, igual Zanotti también, Zanotti es como un personaje muy particular, ¿no? No sé también cuántos dentro del catolicismo. Tenés, digamos. Yo lo que le critico al catolicismo en ese sentido es que tengan un discurso distinto para los filósofos que para los feligreses. Es decir, a conciencia, que deliberadamente sepan que piensan una cosa en un lado y cuentan otra.
Pero ¿a quién te refieres? ¿A los curas? ¿A quién te No, referís? al sistema, no, no al Ok. sistema. No, No, no pues no Zanotti me no, parece que Zanotti siempre dice lo ni mismo. hablar, no, Bueno. no es el caso, por supuesto. Ella también, ahora estamos hablando justo de los conservadores, siempre ¿no? Porque los conservadores, ¿qué es en donde ponen más reparo? ¿No? Lo que sería tema de las drogas, quizás, ¿no? No hay muchos conservadores que están a favor de la legalización de las drogas o liberalización de las drogas. Y también con el tema de la homosexualidad, ¿no? Obviamente, si hablamos, obviamente hay de todo dentro del mundo conservador, ¿no? Hay de todo. Pero también están los que tienen, no sé, tenés lo que te dicen, eso está mal, va contra Dios, no sé qué cosa, tiene que estar prohibido en algunos lugares, te dicen, o no podés mostrarlo públicamente. No estoy hablando de, obviamente, tener sexo, digo, lo que hacen un varón y una mujer en la calle no lo pueden hacer, digamos, dos personas del mismo sexo, ¿no? Eso, no sé, hay conservadores como... me estoy tratando también de enfocar en esa época, ¿tá? Hoy los conservadores obviamente piensan diferente en muchos aspectos a los conservadores de esa época, por más que se llamen conservadores. Eh, pero ella tenía como opiniones muy en contra de las drogas, lo cual me parece bien. Me parece, si mal no recuerdo, haberla escuchado hablar también más o menos de los homosexuales. Sin embargo, no quería poner ningún tipo de restricción para nadie. ¿Eso es así? Claro, claro, yo me identifico no con el tema de los homosexuales, porque la verdad que eso no me produce nada, digamos, no tengo ninguna opinión en contra de eso, pero sí con las drogas, yo soy contrario a las drogas. Es decir, yo creo que no es bueno que la gente se drogue. Ahora, entiendo, digamos, así como te digo eso, entiendo que lo primordial es respetar la propiedad de las personas sobre sí mismas. Eso es muchísimo peor que las drogas, el ceder a que el Estado pueda, o la sociedad, digo, yo ahí difiero de los anarquistas, en el sentido que no es el Estado el único problema, ¿no? De cualquier corporación, incluso la Iglesia, cualquiera que tenga el poder de impedirle a una persona hacer de su vida lo que quiera, mientras no Sí. joda a otro, ¿no? Desde ya. Entonces, en el tema de las drogas, que yo soy contrario al uso de las drogas, que creo que hay que legalizarlas, absolutamente. Y entiendo entonces esa postura de Ayn Rand. Entiendo perfectamente estar en contra del uso de drogas y al mismo tiempo a favor de permitirlas, de no atropellar el derecho de las personas de envenenarse como quieran, digamos. Exacto, exacto. Más allá de que después podemos hacer toda una cuestión de que también el azúcar es una droga y también el alcohol es una droga. Sí, sí, el café, el mate. ¿Dónde pones el límite? Hay algunas maduras que otras, por ejemplo, la Manaus. Pero aún así creo que La Manaus, dijo que la Manaus es madura. No, no, eso siempre hay que prohibirlo. ahí ya me animo a legislar. No, yo decía el tema de los gays porque ella era, si mal no recuerdo, dura, digamos, con los gays. Unas opiniones bastante polémicas tenía, pero sin embargo. Era dura con muchas cosas. Sí, está bien, pero vos podés decir, soy dura con el que me quiere robar, ¿no? Soy dura con el que me quiere matar por pensar diferente, pero un tipo porque le gusta a otro tipo, o sea, no es necesario. Esa era como una crítica que se le hacía. Bueno, digamos, yo creo que en Rand tuvo muchos errores. Hay muchas cosas que uno. Está bien, esto no es un detalle menor, ¿no? Sin duda. Pero hay muchas cosas que uno lo mira retrospectivamente y digo, en esto me parece que estaba equivocada. Pero generalmente no son en las premisas, sino a lo mejor en alguna conclusión que llegó a partir de esas premisas y que en algún punto a lo mejor o le faltaba información o bueno, podía cometer un error también, ¿no? Somos todos seres humanos. Sí, obvio. En relación a esto, también supongo que en relación a la homosexualidad sería otra época, ¿no? La verdad que Era otra época, por no, eso no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza que a alguien le puede interesar con quién se acuesta a otro. La verdad no, por eso. Una cosa que no. Por eso me refería a los, digamos, a los conservadores de esa época, ¿no? Y no a los conservadores de esta época, que es como más
está más Sí, diverso el pero asunto. hay otra característica que no es en relación a en sí la homosexualidad, en sí las drogas. Hay una visión conservadora que toma esas cosas simplemente como, digamos, como excusa. En realidad lo que no quiere ceder es que la sociedad o el gobierno o el Estado o la iglesia o quien sea tenga el poder de modular el comportamiento de la gente. Entonces no es, yo digo, esto va a ofender a muchas personas, así que lo lamento, pero Siempre y yo cuando no me sinceramente creo, censuren, dale. yo sinceramente creo que por ejemplo, al Papa no le importa el tema del aborto en sí. No le importa el hecho del aborto. Lo que le importa es conservar el poder de mandar sobre la vida de la gente. Ujú. Y muchas de las cosas que hacen las corporaciones de poder, ¿no? Y acá yo quiero separar mucho la religión de, del clero, que son cosas completamente distintas. Y el clero, como puede ser son instituciones políticas, como puede ser un gobierno, como puede ser una organización no gubernamental, ¿no? Puede ser Greenpeace. Es conservar el poder de policía de alguna forma, el poder de culpar, el poder de absolver, el poder de tener ese poder sobre la gente, de poder decir, es más, no creo que quieran que no hagan esas cosas que condenan, creo que quieren que las hagan para poder perdonarlos, para poder tener Claro, ese poder de absolución, ese poder de policía. Y eso me parece perverso, eso me parece absolutamente perverso. Entonces yo separaría el hecho, el detalle, si ayer eran la homosexualidad y ahora son el que dice una frase inconveniente que merece, según el poder de policía actual, ser cancelado, porque, qué sé yo, porque estuvo en contra de las vacunas o porque todas las cosas que ya sabemos. Entonces, siempre es el mismo patrón que va cambiando el objeto. Es poder condenar a alguien por algo, esperar que lo haga, poder condenarlo, poder perdonarlo y poder cobrarle peaje por el pasaje al cielo, sea el cielo lo que sea, porque no necesariamente es el cielo, puede ser que no te cancelen, que no te echen del canal, que no hablen mal de vos. De eso me parece que ese es el aspecto conservador que es más como que tiene más continuidad, que va cambiando. Entonces, esto es como los chivos expiatorios. Yo muchas veces digo, muchas veces he dicho que identifico al kirchnerismo con el nacionalsocialismo. Y por supuesto no es ahora contra los judíos, ahora es contra otros chivos expiatorios. Pero no es, claro. pero, ¿entendés? Es decir, cambia el objeto, pero pero se mantiene el patrón. Mantiene Bueno, constante el patrón, claro. Claro. Siempre hay uno. cambia el objeto, pero igual algunos miembros de ese movimiento que mencionaste a veces se ocupan de, si tiene alguna relación con el judaísmo, ¿por qué no Sí, señalarla, no? ya que También. estamos, ya que estamos. Lo han hecho periodistas, funcionarios. Sí, Venimos sí, sí, a sí, sí. Es un chivo expiatorio Sí, ideal. pero vos sabés que yo he notado que a veces las personas no identifican el patrón. Entonces vos tenés gente de la colectividad que ha adherido al kirchnerismo, le digo, pero mirá que fíjate que esto es Goebbels, fíjate que esto es exactamente lo mismo, están agarrándolo como manual de instrucciones. Ujú. Y a veces no lo ven. Creo que es importante resaltar que no necesariamente el objeto aunque por supuesto el judío es el clásico y eso creo que eso va a estar por mucho tiempo, lamentablemente, pero a veces no, a veces cambian de objeto y se agarran con el campo o con los que le usan el pelo corto o con los que con distintos grupos, ¿no? Que siempre toman como chivo expiatorio. Sí, sí, eso está clarísimo y es lo que le conviene hacer al kirchnerismo justamente para mantenerse en el poder. Siempre en contra. Pues populismo de Manuel. Ahora, es interesante que, no sé,
Walter, si vos estás de acuerdo, pero a medida que él iba hablando, nosotros, ¿qué fue? La semana pasada que hablamos del tema de los alarmistas climáticos, fue la Sí. semana pasada, eh, ¿Cuántas semanas? hace 2 semanas. Ah, no. Me, Sí. me hizo acordar mucho a ese. Sí, hace 2 semanas, hace 2 semanas. A ese programa de lo que vos estás hablando. No, o sea, lo que yo estoy viendo es que todo el Greta Thunberg y qué sé yo, y Greenpeace son como religiones, ¿no? Son ultraconservadores, en los que no se Ultra. puede opinar diferente porque pasás a ser un negacionista. Opinar diferente, estoy hablando de científicos que no son ningunos conspiracionistas, o sea, con un currículum normal de universidad, incluso trabajando en el Estado, o sea, normal. Este, y si vos opinás diferente, te cancelan, te matan, ¿no? Y son como muy conservadores en eso, ¿no? Son ultra Son conservadores. esencialmente conservadores, Son ultra conservadores y conservadores. colectivistas, Primero ¿no? que nada, en lo que hablábamos al comienzo, están en contra de todo lo que sea humano, todo lo que sea producción humana. Está el cambio climático, Todo lo que es crecimiento económico. todo lo que es crecimiento económico, la agricultura, los transgénicos, todo lo que hace Sí. que se produzca la riqueza, contra eso están en contra. Son ultra conservadores. No, y aparte el discurso es, pero muy, muy apocalíptico en el sentido de nosotros tenemos la verdad revelada, se las vamos a contar y si ustedes no empiezan a hacer las cosas de manera diferente, demostrando arrepentimiento, la van a pagar. Y eso cae en, no sé, qué sé yo, en el tipo que se puso a hacer un asado en el fondo de la casa. Digo, o sea, cualquier persona que ejerza su libertad en algún punto los está estorbando. ¿Sí? Y obviamente buscan, así, digamos, hacerla, digamos, eliminarla en el sentido de, no, 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 vos estás poniendo en peligro a terceros. Así que nosotros nos vamos a encargar, obviamente porque queremos el bien común, nos vamos a encargar de que no lo hagas más, porque no tenés Pero derecho esto a hacer. tiene uno de los ensayos, no me acuerdo en cuál de los libros está, que habla de esto, del mito de Prometeo, ¿no? Prometeo que le robó el fuego a los dioses, entonces fue castigado. Y esto se repite en la historia, Claro. esa como... Aparte otra cosa, vos fijate, en todo la cosa de autoayuda, tenés que vivir el presente, porque proyectarse en el tiempo, proyectarse hacia el pasado y hacia el futuro, es otra característica de la mente humana, la capacidad de basarte en lo que pasó antes, de proyectar tu existencia hacia el pasado y hacia el futuro. Eso es esencialmente humano, eso no lo tienen los animales. Entonces, contra eso no hagas, no pienses en el mañana, no mire el pasado, viví el presente. Vivir el presente. No ahorres. Consejo, ¿eh? No ahorres, el ahorro es malo. No ahorres, claro, ahí está. El ahorro es un pecado, el ahorro es pecaminoso. Y entonces todo lo que es capaz de liberar a una persona, a un individuo, a un pobre, de hacerlo de que deje de ser pobre, todo eso es condenado. Entonces uno empieza a pensar que hay un negocio de ganadería humana detrás de eso. Claro. Hay un negocio de esclavitud, de decir no vamos a dejar que despeguen. No vamos a decir que todo lo que los haría despegar es malo, feo, sucio. Y todo lo que no los va a dejar despegar es lo bueno. Y ahí toca una gran inversión de la verdad, todo al revés. El pobrismo, ¿no? Eso es el pobrismo. Es el pobrismo, ese es el pobrismo, claro. Contra eso hablaba Y eso lo llaman progresismo. ¿Entendés? Y es lo más reaccionario que existe. Me acuerdo cuando yo escribí una vez un artículo que publicaron en Infobae, lo publiqué con Nancy Mendoza. De acuerdo. ¿Te acordás? Y habíamos publicado, porque Nancy Mendoza, bueno, nació en una villa Sí. y pudo tener éxito después en la vida. Y estaba Mayra Arena, en su momento, que era más conocida porque el discurso de Nancy no pegaba. Nancy hablaba más o menos de lo que estamos hablando nosotros para tener éxito. Y Mayra Arena justamente estaba justificando lo que se le criticaba, digamos, a los pobres, por decirlo de alguna manera, lo que ella decía que se le criticaba a los pobres, pero
ella lo elogiaba todas esas actitudes. Por ejemplo, decía, ¿por qué los pobres tenemos muchos hijos? Porque estamos tan tristes que queremos, no sé, encontrar la alegría en nuestros hijos. ¿Por qué los pobres nos compramos la zapatilla más cara, incluso más cara que la que se compran los ricos? Porque una vez que tenemos un mango no queremos comprar. Entonces eso está bien, ¿no? No, eso está mal. Claro, claro. Y ello Eso lo que está va a bien, garantizar que siga siendo pobre. claro. Es todo lo que va a garantizar que siga siendo pobre. Eso no se puede No, pero, justificar. no, pero aparte, me acuerdo, el artículo de Mayra Arena se llamaba ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Eh, Y el que escribieron ustedes, si no me equivoco, llamaba ¿Qué tienen los populistas en la cabeza? ¿Puede sí, ser? sí, exactamente, Claro, ese. porque era que Mayra Arena decía que le molestaba que tanta gente se pregunte por qué los pobres seguían votando a gobiernos Ujú. que, que los mantenían en esa condición. Y obviamente ella lo que decía era lo contrario, ella decía, no, no, porque cuando llega un gobierno que te da posibilidades, que te da esto y que te permite, y hablaba de una serie de pseudo derechos, ¿no? Ujú. Entonces lo elogiaba desde ese punto de vista. Lo que pasa es que a una persona como con el discurso de Mayra, Nancy Mendoza, es un error de la Matrix, es un problema a ser resuelto, porque si vos ves a la pobreza como una condición, ya está, digamos, no, no. Lo único que queda por hacer es mendigar del gobierno. Pero Entonces no te ahí es olvides que donde... además que son justamente los que se ponen intermediarios de la guita, del dinero, para ayudarlos. Entonces, Por si esa gente supuesto, dejara de ser pobre, ya no serían intermediarios del dinero, entonces se termina un negocio, ¿no? Entonces ahí hay un problema de incentivos también. Por eso la gente conoce a Mayra Arena y no a Nancy Mendoza. Claro. Eh, Es terrible, pero es una cosa tremenda. el tema del dinero es impresionante. Yo no leí, tengo que reconocer, y alguna vez no terminé de leer La Rebelión de Atlas. Es como que es tan largo que en el medio fui leyendo otros libros completos y después seguía leyendo La Rebelión de Atlas. Es como que no termina nunca. Eh, pero hay una, porque lo que tenía Ayn Rand, ¿no? Es que ella de repente te ponía el discurso de un tipo. Están hablando en un café, se encuentran y empiezan a hablar, pero hay uno que de repente habla durante 20 páginas, ¿no? El otro por algún Hay dos, motivo casi no lo hay dos que interrumpe. hablan, hay dos que hablan durante 20 Bueno, páginas. uno es Juan de Anconia, el personaje, cuando habla de lo que es de la el Argentina. dinero. Cuando lo que Francisco. no me acuerdo quién lo critica porque piensa solo en el Sí, dinero, y el otro le Sí, dice que es mentira, él no pensaba solo en el dinero, pero así lo veían, ¿no? sí. Porque tenía mucho. Entonces el tipo hace todo un discurso sobre el dinero que recomiendo. Si no van a leer el libro, lean lo que el tipo sí. dice que es el dinero, ¿no? ¿Cómo te abre la cabeza un personaje de ficción hablando sobre Yo creo algo que real que es el dinero? toda la novela de la Rebelión de Atlas son preparación para esos dos discursos. Para el de Francisco de Anconia, que vos decís, el del dinero, que es una maravilla, y para el de John Gall, ¿no? Que es el que está sobre el final del libro. Claro, Todo el resto es la preparación para esos dos puntos álgidos de la novela. claro. Eh, Y ella donde veía se el dinero. expresa toda la... ¿Vos podés expresar, no sé, 2 minutos, cómo veo, o en un minuto, algo para resumir? Yo no me acuerdo, pero ¿cómo No, veía claro, ella el empieza con dinero? una pregunta. ¿Cree? Porque yo lo leí hace 13 años, La Rebelión de Atlas. Mm. Así que medio lo que me acuerdo. ¿No? Están en una reunión social y hay un personaje que se llama Francisco de Anconia que hace Francisco. el papel, claro, que hace un papel de un playboy. Entonces, al principio, la primera parte, Argentino. tampoco quiero, argentino, sí. Argentino. Tampoco, claro, un playboy típico argentino de la época, ¿no? De los años 40, que era un irresponsable, es decir, en la Eh. primera parte de la novela. Lo que pasa es que voy a estar spoileando si yo sigo contando. No, 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 pero más o menos No, para ver lo que ella No. pensaba sobre el dinero, digamos, ¿no? Bueno, entonces en un momento alguien le dice, hablan de la maldad del dinero, todos los males del Ajá. mundo es por el dinero y el dinero tiene la culpa de todo, qué sé yo. El estiércol del Entonces él diablo. empieza, el dinero es el diablo, claro. Entonces él empieza, ¿crees que el dinero es malvado? Y hace todo y ahí viene este discurso que la verdad
Lo que yo pueda decir ahora es nada en relación a leerlo. Hay que leerlo, está en internet, está en YouTube, leído por locutores profesionales, hay que escucharlo. Pero lo que dice, así que crees que el dinero es malvado. Y le empieza a dar todas las razones por las cuales es todo lo contrario, digamos, pero no desde un punto de vista, llamémoslo, como podría ser un multimillonario defendiendo el dinero, desde un punto de vista social, desde un punto de vista qué significa haber inventado el dinero, qué significa utilizarlo, qué significa poder justamente diferir en el tiempo, el momento que yo produzco algo de valor y otro produce algo de valor, y que no tengo que estar en el mismo momento para intercambiarlo, sino que se puede diferir el momento de la producción del momento del consumo o el lugar, cómo el dinero soluciona una cantidad gigante de problemas, pero sobre todo, cómo el dinero beneficia a los productores en perjuicio, te diría, de la aristocracia tradicional. Porque lo que te muestra es eso. Te muestra que el dinero fue revolucionario porque, vamos a usar una palabra que le gusta usar a los progres, porque empoderó a cualquier individuo capaz de producir valor en relación al que tenía una espada en la mano o una cruz. Claro. Entonces, hace toda una demostración, te diría casi es un teorema que desarrolla en ese discurso, donde termina, una de las frases que termina es elegí o dólares o látigo. Y hay una frase, porque en un momento dice, la riqueza es el producto de la inteligencia humana, pero la inteligencia no puede ser obligada a producir. Cuando la querés obligar, mediante con un látigo, no llegás a obtener de ella ni siquiera el valor del látigo necesario para obligarla. Claro. Entonces termina como que dice, bueno, elegí dólares o látigo. Claro. Preferir los dólares, ¿no? Como diciendo, o intercambiamos valor por valor, o producimos y nos ayudamos, produciendo cada uno lo que sabe hacer y comerciando, y eso es el dinero, el comercio, el intercambio en paz, la colaboración entre las personas, o la guerra, el látigo, la esclavitud, el subyugamiento de unos por otros. Entonces, si vos lo lees bien, no sería una conservadora de derecha. No, claramente no. Y de hecho, me hace acordar mucho a lo que decías de Juan B. Justo al principio, ¿no? Claro. Era como mucho de ese discurso, más o menos en esa esencia tenía también Juan B. Justo. ¿Sí, Walter? No, que en palabras de Bastiat, esto de si no permitimos que los bienes crucen las fronteras, tarde o temprano lo cruzarán las balas. Ajá. Esa misma idea, ¿no? Sí. Bueno, así es. La inercia se termina imponiendo y sabemos que el costo es mucho más alto, incluso para los más necesitados, digamos. De lo que creo que esa creo que es de Henry George. Yo la había leído como pero para mí igual ella se basó bastante en Bastiat también. Sí, no, sin duda tenía una... Y yo te digo una cosa, si vos muchas cosas, salvando algunas distancias, todo el ideario de Alberdi es muy similar. Uh-huh. Las grandes frases en el sistema económico para la Constitución de 1853, en las bases, ¿no? Muchas de las cosas que dice tienen muy parecidas a las cosas que esta necesidad de perseguir el interés propio, el elogio, por supuesto, de Adam Smith, digamos, está hablando, es la virtud del egoísmo, está diciendo lo mismo. Es objetivismo puro. Es objetivismo puro, digamos, con alguna diferencia, pero es muy similar. Y vos fijate que son más escritos morales que económicos, ¿no? Lo mismo que
caso de Adam Smith. Sí. Claro. Tiene mucho y es muy auténticamente progresista todo eso. Auténticamente. Sí. No es tan, a ver, pues si vos lo comparás, si están esperando a un economista no lo van a encontrar, pero van a entender muchas cosas de economía. Por supuesto. No es la escuela austríaca, no es la escuela de Chicago, o sea, pero van a entender muchas cosas de economía. No, pero aparte digamos, lateralmente en el sentido de que eso es lo que yo me llamaba tanto la atención, por eso la terminé leyendo, la novela, la rebelión de Atlas, porque cuando yo la escuchaba a María Martí comentando lo que había significado para ella, que a ella se le había prestado, el libro se lo había prestado Eduardo, su hermano mayor, y ella decía que, claro, que esto mismo que decía Walter, decía, cada página que pasaba, yo sentía que estaba leyendo eso que yo tenía como preconfigurado y no lograba expresar. Había una cantidad de valores, una cantidad de premisas que yo sabía que esto era, que por ahí iba la cosa, pero no encontraba la forma de expresarla. Entonces, encontrarlas en una novela, ni siquiera en un libro, en un ensayo o en un texto filosófico, encontrarlas en una novela, fue tan impactante, contaba ella, y a mucha gente le pasó esto, ¿no? Que contaba Walter, de decir, es increíble la capacidad de poner en una ficción esto que venía pensando y no sabía cómo volcarlo, cómo poder comunicarlo. Absolutamente. Hay una parte en el discurso de John Galt, que enumera las virtudes cardinales en su cuerpo ético, digamos, cuáles son las virtudes cardinales, ¿no? Que habla de la racionalidad, la independencia, la integridad, el orgullo, y no me acuerdo cuál era el otro, eran 5. Que eso debe ser lo que vos estabas mencionando, ¿no? Cuando empezás a ver que cuando lo empieza a enumerar, y ahí es donde te caen todas las fichas, ¿no? Te caen todas las fichas realmente, donde te termina de cerrar todo lo que te estuviste preparando a lo largo de 1200 páginas. Si hay algo para criticarle a ella es su escasa capacidad de resumen, ¿no? No, pero vos sabés ahora, que dicen... Lo escribió en 11 años. Claro, bueno. No, dicen que ella escribió El Manantial, ¿no? Y que mucha gente, ella sintió que no la entendieron. Entonces, como que la rebelión de Atlas fue para explicar El Manantial. Menos mal. Por eso fue más largo, digamos, mucho más extenso. Claro, pero hay algo de eso igual en el tema de... Yo me paro en esa época quizás, porque te digo una cosa, si yo leía El Manantial antes de que alguien me hablara de lo que es el dinero, el libre mercado o algo así, yo no sé si lo hubiera entendido. Ahora me lo pongo a pensar en eso. Es muy fácil con el diario del lunes decir, ¿cómo no vas a entender El Manantial? Absolutamente. Aparte con la experiencia nosotros tenemos un curso acelerado de todas estas cosas en Argentina. Sí. Sí, porque la vimos pasar, todo lo que está diciendo lo vimos ocurrir. ¿No? Bueno, yo no sé, a mí me pasó esto que está contando Leandro, con una película norteamericana, creo que es de los años 80, me pasó después de haber conocido, obviamente, estas ideas, que es una película que se llama Con el dinero de los otros, que trabaja con Danny DeVito. Con Danny DeVito. Esa película, yo me ponía del lado de Danny DeVito. Aparte, Danny DeVito, como persona, es hipersocialista, como Susan Sarandon y como tantos otras gente de Hollywood de izquierda caviar. Pero yo en la película me ponía del lado de él, porque el tipo, a ver, es una empresa que quiebra, que está a punto de llorar, y el tipo va y la compra. Entonces, en última instancia, obviamente que el personaje está exagerado porque es grosero, pero en última instancia el tipo le está diciendo a todos la gente, los trabajadores, todo, el único que estuvo dispuesto a poner el dinero para comprar la empresa que ustedes dicen amar, soy yo. Todos ustedes
se la pasan hablando, pero nadie puso un dólar. Y me pareció, pero espectacular eso. No, pero además esa película hay que verla, se llama Other People's Money. Dinero ajeno se llama acá, dinero ajeno. Y tiene la misma estructura de las novelas de Ayn Rand, porque te cuenta toda la historia y al final el discurso. Es un discurso que él da frente a los accionistas, que les explica, porque todo el tipo iba a partir la empresa en pedacitos y venderla, hacer la pelota, ¿no? Para liquidarla. Es decir, el tipo era el liquidador. Y por supuesto los accionistas, el pueblo, toda la gente que laburaba, le hacen la vida imposible. El tipo, durante toda la película, es el villano. Hasta que al final, en su discurso, les dice, no, los trenes esto no van más, porque fabricaban cobre, fabricaban cables de cobre. Fabricaban cables de cobre. Entonces le explica cómo que si no hacen lo que hacen, igual se van a fundir todo. Y que hagan esto y pongan una fábrica de fibra óptica, y termina que el pueblo se reconvierte y va a ser una empresa de fibras ópticas y vuelven a laburar. Y tiene todo un discurso final que es al estilo del discurso del dinero. Es fantástico. Esa película hay que verla. La voy a ver. La voy a ver dinero ajeno. Ahora que terminamos. Si está en YouTube, con más razón. Sí. Pero la voy a ver, ahora cuando terminemos, ahora me cebaron. ¿Qué problema hubo? Esto ya para ir redondeando ya, pero ¿qué problema hubo bien con los libertarios? ¿Por qué hoy se llevan más o menos, digamos, o tienen debates a veces prolijos y a veces no tan prolijos, por decirlo de alguna manera, los objetivistas con los libertarios? ¿A qué llamas libertarios? Es una buena pregunta. A los anarcocapitalistas, en realidad, ¿no? Sí, anarcocapitalistas, ponerle de la línea de Rothbard, quizás que en su momento Rothbard y Ayn Rand se llevaron bien, después se pelearon. No sé si por esa pelea. La verdad, hay dos cosas. Primero, que no tengo el conocimiento suficiente como para hablar, si puedo dar mis impresiones, ¿no? Segundo, soy parcial. Yo estoy a un lado de esa discusión. Mi opinión es la siguiente: hay premisas que son realmente incompatibles. Porque un objetivista, un minarquista, no ve al Estado como el diablo, digamos, el demonio que es fuente de todo mal. No. Ve más bien a las corporaciones, como las corporaciones religiosas, las corporaciones también gubernamentales, pero no tiene esa cosa de demonización absoluta de todo Estado, de toda forma de Estado. Por lo tanto, el objetivista cree que un gobierno mínimo es necesario porque y esto yo lo comparto, porque sí hay un bien común. Acá me van a tirar con... Pero yo digo que sí, es verdad que existe un interés común. El interés común tiene que ver con la protección de que no te roben, de que no te maten, porque es lo que todos tenemos en común. Es decir, a veces se habla del bien común como la suma de los intereses de las personas. Yo lo veo como la intersección de los intereses de las personas. De todos los intereses personales que todos tenemos, ¿cuál es la intersección? ¿Hay un conjunto de intersección de los intereses individuales que tenemos todos? Y yo creo que sí hay un conjunto de intersección, no de todos, de la mayoría, que es que no te roben, que no te maten, ¿no? Que tengas un cierto nivel. Entonces, Ayn Rand planteaba que el gobierno tiene que ser mínimo y tiene que ser un poder de policía que defienda los derechos individuales. Y yo estoy de acuerdo con eso. Y yo creo que ahí está la gran línea divisoria con los que desconfían de absolutamente toda forma de gobierno y no hacen distinción entre una república, una monarquía, un régimen totalitario, ¿no? Y por otro lado, yo personalmente, esto ya no lo extiendo a los objetivistas, pienso yo que el modelo policéntrico que propone
el anarcocapitalismo, después de todo, es una forma de gobierno, es un orden jurídico que rige sobre un territorio, esa definición de Estado, y en todo caso es lo más parecido que hay una confederación, alguna forma de confederación, donde vos tenés, es policéntrico y tenés... Ahora, yo creo que sí tiene que haber una especie de ley unitaria, que es la estricta defensa de los derechos individuales, ¿no? Vida, libertad, propiedad. Y resalto propiedad en un sentido amplio, no en el sentido defender la propiedad primero que nada de las personas sobre sí mismas, que sea absolutamente inviolable. Y esto, claro, esto incluye este tema de las drogas, del aborto, de decir, si una persona realmente tiene que ser propietaria de sí misma, su cuerpo, la persona que es capaz de ser propietaria. Y acá viene el tema del aborto, porque el embrión no es capaz de ejercer la propiedad sobre sí mismo, mientras que la madre sí. Entonces, digamos, y acá es donde se empiezan a abrir, se empiezan a manifestar las diferencias en las premisas. Hay premisas diferentes. Yo creo que de ahí parte todo. Igual, de todas formas, creo que hay que recorrer el camino común y no concentrarse en estas diferencias de criterios, sino concentrarse en el enorme espacio de coincidencias que hay. Pero sí, yo creo que en algún punto hay una diferencia que no es que sea irreconciliable en el sentido de enemigo, sino que es irreconciliable desde el punto de vista de ciertas premisas, que son incompatibles. Igual se calmó un poco. Hubo una época que se daban, como vos veías, pasar los dardos de un lado a otro. Ahora como que se calmó un poco todo ese tema. No, que a su vez dentro de los libertarios, como decía Enran, de los hippies de derecha, sí. Tenés a su vez variantes muy distintas. Obvio, muy absolutamente. Distintas. Sí. Vos tenés algunos que son dogmáticos y tirabombas, y muchos otros que como los Caprab, como la gente que nos juntamos nosotros, que en realidad te dicen, no, nosotros vemos el modelo anarcocapitalista como un norte, una meta, que sabemos que no es algo que se pueda llevar a la práctica de forma inmediata, pero sí como una guía que es hacia donde queremos ir. Y eso es muchísimo más racional y muchísimo. Yo igual eso lo critico yo lo critico, por ejemplo, a Milei cuando dice yo soy anarcocapitalista en la teoría y miniarquista en la práctica, ¿no? Yo creo que la teoría y la práctica tienen que coincidir, ¿no? Tienen que ser absolutamente consistentes. No puede ser una cosa en la teoría y otra cosa en la práctica. Pero creo que ahí, es decir, respondiendo a tu pregunta, creo que hay una diferencia de premisas. Sí, Milei creo que lo que dice es algo similar a lo que dicen los Caprab en ese sentido, que es como un camino hacia, más o menos lo que digo yo con el tema de la secesión de la ciudad de Buenos Aires. Ese es mi objetivo, pero bueno, sé que es prácticamente imposible. La secesión. Sí. Claro. Te pido por favor que incorpores a San Isidro. Después lo negociamos. Yo le pediría que a San Isidro le incorpore Capital Federal. Claro, esa es otra. Que a San Isidro no le conviene. Para hacer la República del Río de la Plata. Claro. Sí, pero no Quilmes ni esas cosas, ¿no? Digo, hay que pensar bien. Claro. Bueno, mirá si tenés a Mayra Mendoza no, te agradezco. Así que bueno, Walter, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Estuvo realmente muy bueno. Era un programa que teníamos que hacer, ¿no? O sea, de objetivismo. ¿Cómo? No, que nos lo debíamos, digo. Sí. Un día, Leandro, tenés que hacer un programa sobre esta cita que yo siempre la recuerdo tuya, sobre cómo en silencio las nuevas tecnologías. Sí, van a acabar con todo y la gente no va a tener, los gobiernos no van a tener otra alternativa más que decir, bueno, ganaron, porque... Ese yo creo que es el gran tema de la actualidad. Lo hicimos igual, ¿eh? Lo hicieron, perdón. No específicamente basándonos en esa frase que dije, lo hicimos, era el tema de cuando hicimos lo de los robots, ¿no? Si los robots pueden hacer viable el socialismo, creo que era
Ajá. Era algo similar. Hicimos 2 temas relacionados con la tecnología y digamos, la sociedad. No por la tecnología, porque la verdad que la tecnología habilita formas de como Uber, Airbnb, qué sé yo, y vivimos las patadas de convulsiones de los dinosaurios en extinción, que son Claro. peligrosas, y creo que es todo un tema de la actualidad eso, ¿no? Sí, sí, bueno, justamente esa era la discusión, ¿no? Yo creo que la tecnología, la competencia entre la tecnología de los gobiernos tratando de parar, frenar todo, ¿no? Esto yo lo pensé en ese momento por el tema de las cripto. En ese momento Bitcoin, ¿no? Bitcoin, BTC, yo tengo muchas críticas, estoy más con el palo de Bitcoin Cash, pero no importa. Las cripto como idea principal, ¿tá? De que yo te pase a vos valor y vos lo puedas recibir sin intermediarios. O sea, y los gobiernos algunos gobiernos, más que tratar de meterse a tratar de sacar algo de dinero en los exchanges, porque los exchanges se hace plata, intercambio con dinero físico, digamos, con dinero fiat, o meter a alguno preso, en el peor de los casos, no puede hacer. Entonces, yo digo, esto va a suceder en muchos aspectos, no solo en el dinero. Y va a llegar un momento que por más que venga Grabois y se diga, no, tenemos que recaudar tanto para hacer tantas No, bueno. viviendas sociales y no sé qué, no va a poder sacar de ningún lado. No va a poder Hay hacerlo. un libro, hay un libro que les recomiendo, se llama La Netocracia, donde dos, creo que son periodistas suecos, hace como 10, 15 años, escribieron este libro, preocupadísimos por esto. Es decir, viéndolo, donde iba a empezar a aparecer una especie de meritocracia ¿Mm? y que iba a destruir a los estados. Se llama La Netocracia, si lo pueden, búsquenlo porque es interesante. Está visto desde el otro lugar, está visto desde el lado de los que Claro. están preocupados. No, es que lo van a Pero destruir por cómo lo conocemos hoy, sobre todo en países como Argentina o Venezuela. Para mí no lo va a destruir, va a cambiar el lo paradigma. va a modificar, lo va a Sí. modificar. ¿Qué decías, Walter? No, Nada, no, eso. estaba simplemente decía esto em, de que en realidad lo que va a hacer es hacerlo, o sea, va a hacer que tipos como Grabois eh, pedaleen sin cadena, digamos, o sea, que no tengan de dónde traquear, de dónde arrastrar dinero para su fechoría, digamos. Exacto, ni dinero ni nada, va a ser eso, lo que vos dijiste, van a pedalear sin cadena, no van a tener lo que hacer más que gritar, pues no van a tener recursos para hacer nada porque todo se va a hacer, digamos, Sin ellos. sin ellos, todos los avances sin que ellos puedan manotear, nada, de Claro. ningún lado. Y va a haber tantos avances que la gente se va a ir para ese lado, sola, automáticamente, como la gente se fue sola a Uber o se fue Claro. sola a WhatsApp o lo que Airbnb. sea. No, no es que alguien le dijo, andate a Uber, andate a WhatsApp. No, la gente va sola. ¿Entendés? Bueno, entonces todo va a ser así. Llegar al punto que esta gente va a estar obsoleta, lo van a mirar con cara como así. Pero obviamente van a pasar muchos años y todavía hay mucho que uno quiere en el momento que pasa por esta tierra, decir, bueno, lo mejor que esté. Entonces de repente decís, si alguien en política puede sacarme el impuesto al cheque, bueno, qué sé yo, que lo saque. Mientras tanto, ¿viste? Con algo no me conformo, ¿viste? Eso es lo racional, lo que estás diciendo. Eso es Claro. lo racional. Es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Cuando justamente debatíamos ese tema en otro programa, no me acuerdo ni de qué era. Eh, bueno, Walter Jerusalinski, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te mandamos un abrazo y esperemos tenerte con nosotros de vuelta. Que andes Nos bien. vemos. Igualmente. Chao, chao. Chao, Walter, un gusto. Ya Bueno, muy bien. El programa muy interesante. Hablamos de objetivismo, hablamos con Walter Jerusalinski, así que interesante iba a ser. Nada, como conclusión, vean, si quieren la película esta, escuchen el discurso final del empresario, ¿cómo es? Roark, ¿no? Lean el libro también si no lo leyeron, La Rebelión de Atlas, lean también algún otro. Está la película también de La Rebelión de Atlas, creo que dividida en 3 partes, no es buena. sí, no.
no es buena. Como sí te invito a ver la película de El Manantial, no tanto a ver la película de La Rebelión de Atlas, por más que La Rebelión de Atlas sea un libro muy largo, yo todavía yo no lo he terminado, recomiendo su lectura. Nada, realmente Ayn Rand, por más que después no esté de acuerdo con todo el objetivismo, es realmente una trompada en la cara. Y no solamente como decían los Walters, que es como que hay cosas que yo pienso y ella lo dijo bárbaro, sino que hay cosas que, está bien, eso está, es verdad, que ella lo dice mejor que vos y de una manera más sencilla, de una manera que lo puede entender un montón de personas, es verdad, ella tenía esa habilidad. Pero no solo eso. Para mí más importante aún es que, obviamente con cosas relacionadas, pero, wow, yo no lo había visto de esa manera mientras lo estás leyendo. Wow, esto me agrega un montón a esto. No solamente cosas que vos tenías en la cabeza y de repente las podés encontrar mejor explicadas. No solamente eso, sino te lo hace ver desde otra forma, que es muy difícil de explicar para una mente común como la mía, o común tirando a menos. Es realmente una persona con una inteligencia superior que puede llevarte a eso. Eh, con sus errores, con sus cosas, era una mujer de otra época, nacida en un lugar determinado, que por más que lo abandonó y lo odiaba, bueno, algunas cosas quizá te quedan, ¿viste? Siempre la carga uno la lleva, y puede ser que en algunas cosas, bueno, como decía Walter Jerusalinsky, ¿no? Como en la esencia de lo que ella ponía en práctica, quería practicar, sino opiniones sobre determinadas cosas, que ni siquiera ella pedía reprimir, ni mucho menos, al contrario, pedía liberarlas, pero a ella no le gustaba. Y esas opiniones que no le gustaban, la verdad, a veces caen mal. A mí un par por lo menos no me cayeron del todo bien. Pero en sí, el trabajo de ella es majestuoso. Recomiendo leerlo. Recomiendo también ver las entrevistas que le han hecho. Y con esto, es una mujer que te cambia todo. Incluso te cambia el tema de la modestia. Me acuerdo que una entrevista, con esto termino. Una entrevista empezó, y viste cuando, no sé, si yo presento a Walter ahora digo, el hombre más sabiondo, el especialista que te va a volar la cabeza, el mejor de todos, y vos decís, bueno, no, viste cómo hacen todo, qué presentación, no me la merezco, viste cómo hacen todo. Entonces, un periodista muy conocido, ahora me olvidé el nombre, Canoso, bueno, que creo falleció hace nada, debía tener, no sé, como 800 años, pero un tipo muy conocido. Y le dice, bueno, acá estamos con una eminencia, ¿no? Una filósofa no sé, de fama internacional, inteligente, no sé, como que la halaga, y vos estás esperando que ella diga, bueno, no, no. Dice, sí, sí, es verdad. Claro. Y ella empieza a decir que no está mal, y ella le dice, entonces todos se ríen, y dice, ¿pero por qué? No está mal reconocerse cuando uno hace algo bien, pues ella no dice, yo soy una, no sé, futbolista espectacular, ¿no? Ella dice, en lo que yo hago, soy muy buena, y es verdad. Entonces, ¿por qué tiene de malo reconocer que uno está haciendo algo? Entonces, todo lo que ella dice siempre es una pina cara y decís, primero te reís, decís, pará, loca, ¿qué te pasa? ¿Quién sos? No, pero pará, es verdad lo que dice en el fondo. Entonces, todo así es con ella, ¿no? Tanto cuando la lees como cuando la ves, como todo te cambia la cabeza y es muy bueno para después empezar a escalar en otros ámbitos ya económicos, si querés, con la escuela austríaca, la escuela de Chicago, lo que vos quieras, ¿no? Este, pero para entender lo que es económico-social. Y una vez Miguel Duranti, que lo tuvimos en el programa, me dijo, es cuentos infantiles, me dijo lo que hace ella, ¿no? Miguel Durante es como muy técnico de economía, eso. Le digo, no, Miguel, no es cuentos infantiles, hay que entender las cosas también desde esta óptica. No es que la criticó, él la leyó y le reconoce lo que hizo en su momento, pero ahora como que... No, creo que ella tiene una inteligencia diferente a la que tenía Mises, si se quiere, y conocimientos diferentes, ni mejores ni peores. Pero sí, Ella fue alumna de mí. por eso, recomiendo yo primero leer, digamos, antes de leer a Mises, quizás, si todavía no lo leyeron, no sé,
leer a Mises o a cualquier economista, leer primero a ella. Creo que dejar unos cimientos no es ser un escritor de libros infantiles. Dejar cimientos a veces es lo más difícil de todo. Porque si después quizás yo no puedo entender a alguien como Mises o como Hayek si no leo primero a gente como Ayn Rand o como Hazlitt. Hazlitt, Economía en una lección. ¿Me vas a decir que es un libro infantil? No, es un libro que te da unos fuertes cimientos. Ella más desde el punto de vista filosófico y económico, pero está absolutamente relacionado. Bueno, Walter. No, a ver, varias cosas. Primero, el lugar en donde ella nació, creo yo, fue el combustible del motor que la hizo hacer todo lo que hizo. Y eso me parece que es, pero hay que reconocérselo y hay que, cada vez que se pueda, hay que hablar de eso, porque el compromiso de ella para con las ideas, que de vuelta, paradójicamente, hizo todo lo que hizo, porque quería ver, o sea, enfocándose en dejar un mundo mucho mejor del que había encontrado, sobre todo en su niñez, viviendo donde vivía. Eh, yo me imagino el impacto de ella cuando ella, si no me dijeron mal, medio como que consigue una especie de trampa legal y se va de viaje a Estados Unidos eh, y bueno, obviamente jamás vuelve pero a Rusia. Pero digo, vos imaginate el impacto de que vos te escapás de ese horror y cuando vas al país que está anunciado como la meca de la libertad, te encontrás a personas reivindicando ese infierno del que vos saliste. Pensemos que, por ejemplo, en la posguerra, filósofos existencialistas como Sartre defendían lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética, con el impacto que tenía un tipo como Sartre en aquella época, ¿no? Entonces, la necesidad de la vida de Un escribir verdadero novelas desastre. de Sartre, claro. Hice mi papel de Walter por un momento. Bueno, Es lo mejor que tengo. No, pero digo, esta cosa de decir, necesito escribir novelas como gritos, necesito escribir novelas, porque si no la gente, digamos, no me va a escuchar. Y tienen que ser novelas lo suficientemente choqueantes como para ver que las premisas a partir de las cuales estamos razonando están equivocadas. Y yo se lo puedo decir porque vengo de la culminación de esas ideas. Y yo lo vi y me escapé. Digo, es como el ejemplo que yo siempre pongo es el tipo que trabaja de abogado en Venezuela, ¿no? Y el tipo, obviamente, como abogado, tiene un salario mensual en Venezuela de $18, para poner un ejemplo. Rico. El tipo hace la cuenta y, claro, hace la cuenta y dice, me conviene ir a Argentina, dejar mi título, y me conviene ir a Argentina porque hice la cuenta y si me compro una motito, reparto pizza y empanadas en moto, y no ejerzo como abogado, pero gano $250. Ese tipo toca un timbre en Palermo para entregar una docena de empanadas y le abre la puerta a un progre y le dice, vos sos venezolano, yo te voy a explicar lo que está pasando en tu país. Digo, el impacto, ¿entendés? O sea, y la empresa te está explotando. Claro, digo, no te quiero dejar, guacho, por Dios, ¿entendés? Entonces me parece a mí que eso es lo más encomiable. Tengo entendido también que hace unos años se hizo una especie de encuesta respecto al impacto de las ideas y de la capacidad de llevarlas a la población, y Ayn Rand salió por encima de Milton Friedman, que estamos hablando que era una persona con una capacidad de oratoria extraordinaria. Sin embargo, por el lado de la ficción, Ayn Rand, como vos decías, calculo que a más de uno le habrá pasado de comenzar a leer una novela y encontrarse interesado
por temas de filosofía política o de economía, sin haberlo planeado, digamos, ¿no? Simplemente te despertó ese bichito, esa curiosidad de decir, che, tengo el coraje de admitir que durante tantos años mis premisas eran equivocadas. A mí me parece que esa es la huella que ella dejó y que la verdad que es, pero súper admirable. Sí, sí. De hecho el libro La rebelión de Atlas, no sé ahora, pero hace unos años era el segundo libro más comprado de Estados Unidos o más leído después de la Biblia, ¿no? O sea, fuera de, digamos, ese libro religioso, que imbatible, era el libro más leído, ¿no? Increíble. Esto es. Y yo creo que la influencia de ella ha sido gigante. De hecho, en su época era muy invitada a los programas más vistos de la televisión, ¿no? Como para ser entrevistada. Y bueno, como digo, recomiendo, si no tienen tiempo, bueno, vean las entrevistas. Ya eso solo les va a abrir la ¿No? cabeza. Y una cosita más, Uh-huh. a quien consideren que es súper entendible, más en los tiempos que vivimos, que la rebelión de Atlas les parece que es muy larga, que es muy pesada. Hay una versión, por supuesto que no es lo mismo, pero las premisas son, diría, casi idénticas. Hay una versión de una novela argentina de alguien que tuvimos acá en el programa, que es el doctor Ricardo Rojas, que se llama El Amanecer, y es una rebelión de Atlas ambientada en Argentina, ¿no? Con todo lo que ocurre, con las vicisitudes de los empresarios, con las cosas que tienen que lidiar. Esa me parece una buena introducción a lo que plantea Rand y en un lenguaje mucho más coloquial para nosotros, porque por momentos te juro que decís, parece que estoy leyendo un noticiero, parece que estoy leyendo Infobae, y no, y es una novela que escribió el doctor Rojas hace ya varios años, pero me parece una buena introducción. Y es mucho más Bueno, corta. tomo el consejo también, porque yo de Rojas leí solamente el edificio del El Robinson. consorcio. No, ¿eh? El consorcio. El consorcio, ahí está. Robinson era uno de los personajes, pero no, el consorcio, ese leí. Robinson era el del otro cuento, el productor de papas. Sí, no, yo leí solo ese, así que tomo el consejo yo también. Bueno, gente, muchas gracias por estar con nosotros hasta este momento. Recuerden que estamos en las redes sociales, recuerden que estamos en YouTube, donde les pedimos que ahí abajo con ese botón se suscriban. Estamos ahí, la gente se está suscribiendo, eso me gusta. Suscríbanse que nos hace estar cada vez mejores y tratar también de mejorar los formatos y cosas que queremos planear para más adelante. Dale like, obviamente, también. Y también recuerden que estamos en Spotify y en Anchor, donde también se pueden escuchar, no, nos pueden ver y nos pueden escuchar. No, perdón, ahí solamente nos pueden escuchar. Ahí se pierden de vernos. No se pierde mucho. Gente, muchas gracias por estar ahí. Será hasta la semana que viene y como siempre, chau, chau.